Señoras y señores, bienvenidos a Multiverso, este programa que intenta develar lo que hay detrás de los multiuniversos paralelos que tenemos en el mundo de la política, también en el mundo del periodismo, y mostrarte una cuota de realidad chequeada, contrastada, con datos creíbles, con datos certeros, para mostrarte lo que de verdad pasa en nuestra provincia, en nuestro país, en el mundo en general. Hoy estamos adelantándonos a lo que es la conmemoración por el Día de la Verdad, la Memoria y la Justicia. En este contexto, justamente nos vamos a abocar a lo que es el trabajo de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad normalmente procuran defendernos, cuidarnos, pero hay casos en los que no sucede eso y nosotros justamente queremos abordar los abusos policiales, de qué manera justamente los ciudadanos estamos expuestos a estas iniciativas con esta desigualdad en cuanto al poder, con esta sumisión que en muchos casos los ciudadanos padecen frente al abuso policial, y es por eso que el informe que les voy a presentar se llama ¿Quién nos cuida de la policía? ¿Quién nos cuida de la policía? Al pensar en la policía, deberíamos sentirnos seguros, pero no es el caso. La violencia policial existe y es una problemática en Argentina y en el mundo. En el caso de Salta, incluso tenemos una comisión de familiares contra el gatillo fácil. Esta comisión denunció al menos 5 casos de asesinatos por gatillo fácil durante el año 2019. En el año 2021, el INADI mostró su preocupación por el recibimiento que hicieron las autoridades de la provincia al ex policía Luis Chocobar. Recordemos que Luis Chocobar se encuentra condenado por homicidio agravado por asesinar por la espalda a una persona en el año 2017. Al inicio del mandato de nuestro gobernador Gustavo Sáenz, se designó como ministro de Seguridad a Juan Manuel Pulleiro, un ex militar negacionista y reivindicador de la dictadura. El ex ministro Pulleiro declaró en su momento que las denuncias que se recibieron por violencia policial y también atentando contra los derechos humanos se constituían como casos particulares, pero que de ninguna manera conformaban una red sistemática. Sin lugar a dudas, una opinión débil de argumentos y contraria a lo que demuestran las estadísticas. No se pueden hablar de casos aislados cuando hasta marzo se presentaron 476 denuncias por abusos de las fuerzas de seguridad. Y a esta cifra se suman 50 denuncias recibidas por la Delegación de Salta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En todo este contexto no existe un registro estatal que permita llevar una estadística de los casos de violencia policial. Pero antes de que termine el año 2021 ya se estimaba que el número de denuncias recibidas superaban las 1000. Hay que considerar además la cantidad de denuncias que no se hacen por el miedo que infunden las autoridades. Mientras tanto, aquí en la provincia los casos se suman de a montones. Junio de 2021, Luciano Diez es detenido ilegalmente en Apolinario Salavia por la policía, luego de balear su auto y someterlo a vejaciones físicas y psicológicas. Noviembre de 2021, Franco Darío Centurión fue víctima de torturas en Tartagal y quedó internado en grave estado. Noviembre de 2021, el cabo Alberto Rubén Martínez intentó violar a una mujer víctima de violencia de género que debía custodiar por amenazas de muerte. Si alguna vez pasaste por las comisarías de los barrios, seguramente habrás visto las paredes pintadas por los pibes denunciando haber sido detenidos de manera irregular, denunciando abusos y golpizas dentro de las unidades carcelarias y, lo más grave aún, denunciando haber perdido la vida sin que les hayan tomado la denuncia. Y vale la pena recordar que 1 de cada 5 femicidios tiene como victimario a miembros de las Fuerzas Armadas. Lo decíamos, casos chequeados, números contrastados, y esto refleja la situación actual. Claro, hemos tenido un cambio de autoridades en el Ministerio de Seguridad, el tiempo prudencial para que puedan desarrollar las labores, las tareas, y nos hemos focalizado en lo que ha sido la gestión hasta el momento en que ejercía como ministro de Seguridad justamente Pulleiro, ¿no?, a quien hacíamos alusión en el informe que recién compartíamos. Momento de saludarla a ella, Carlita Bauch. ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Cómo están, chicos? Bueno, feliz de estar siempre presente, ¿no? Y en el marco de este programa tan importante que, a ver, como cada programa ponemos la lupa, ¿no? En temas, en tópicos distintos que son las personas del otro lado, son ustedes los que eligen de qué hablar. Y en este caso nos adelantamos quizás en el marco de una fecha importante, pero siempre diciendo que, a ver, reconocer nuestro pasado para no repetir los mismos errores, no anclarse quizás en ese lugar, pero cuando contrastamos, que de eso se trata este programa, ¿no?, de ver los datos, no solamente la opinión, ahí es donde decimos, efectivamente,
presente? ¿Aprendimos algo de aquel pasado? ¿Cuánto hemos evolucionado? Y esto no recae solamente sobre las fuerzas de seguridad, en el caso que estamos hablando hoy, sino también a nivel sistémico, ¿no? ¿Qué tan bien está administrado, gestionado y presupuestado, capacitado, en este caso las fuerzas de seguridad? Pero yo te decía, Guille, el tema de los datos, porque precisamente como lo hacemos siempre, todas las semanas, tenemos datos para mostrarles, ¿no? Y cuando, viste, hacemos el balance del año, generalmente, vos lo estás viendo ahora en pantalla. Ni siquiera balance del año, es la primera parte del año, súper incipiente. Ahí tenemos, relevamiento de abusos policiales en la Fiscalía de Derechos Humanos. Así es, estás viendo en pantalla datos de lo que va del 2022. Total, 467 casos. En este caso decimos que el relevamiento da muestra de que en el Distrito Centro, ¿no? En Capital, 404 casos, en Metán 6 casos, en Orán 30, en Tartagal 27. Repito, 467 en 51 días del año. A ver, esto da cuenta de una frecuencia y lo que siempre sucede, ¿no? Entre capital y el interior. ¿Cómo se lee a Salta? ¿Se lee como Salta la Linda, una provincia en su integridad? ¿O como una Salta según donde vos te pares y la leas? Déjame hacer una salvedad y quiero reconocer el trabajo de las fuerzas de seguridad por lo menos en lectura generalizada, salvando estas situaciones. Lo importante de esto es dejar de manifiesto que existen policías que ejercen abuso de autoridad, que ejercen, por supuesto, la violencia injustificada, porque, bueno, hay una diferencia en cuanto a posibilidades, ¿no? A la hora de defenderse, personas que por ahí están detenidas y sufren este tipo de vejaciones, indistintamente porque hayan estado detenidas. Pero no quiero meter a todos los policías dentro de la misma bolsa, me parece importante destacarlo, pero sí es importante condenar estos casos porque justamente unas cuantas manzanas podridas, que son varias, no pueden opacar todo un árbol, ¿no? Entonces es interesante hacer esa lectura, salvar a los que de verdad laburan y lo hacen bien y con una verdadera vocación, y estas situaciones que son las que tenemos que, por supuesto, repudiar, ¿no? Y sabes que ahí hago una pregunta y también a la gente que nos está viendo, la palabra autoridad. Hace unos días se viralizaba un video de él, quizás el destrato con un policía que habría ingresado a un estudio jurídico, y había opiniones encontradas cuando leía los comentarios, sí. Digo, la palabra autoridad está tan, no solamente en lo que es el concepto en sí mismo, digo, al momento de llevarlo a la práctica, ha sido tan intuitivo, y por eso digo, tan poco respaldado el trabajo a nivel gestión, que termina siendo algo subjetivo, ¿no? Pasa con todas las figuras de autoridad, ahí, con los docentes, con los policías. Y se ven estos excesos de un lado y del otro, digo, gente que no respeta. Y la misma policía te lo dice, no tenemos autoridad, y tampoco obviamente los protocolos no son los mismos, la capacitación no es la misma, según donde miremos, y del otro lado, digo, también el policía pensándolo de manera, digo, autogestiva, decir, a ver, ¿qué es autoridad para mí? Bueno, esto. Y ahí tenemos este tipo de excesos también. Entonces, por eso digo, acá es quien le pone el cascabel al gato, entonces, ¿no? La idea es que justamente aquellas personas que pertenecen a las fuerzas de seguridad, bueno, estén enmarcadas en un ámbito que sea protegido, ¿no? Que sea también, le dé las facultades para poder actuar de manera libre y no tener que llegar a estos abusos que lo grave es que terminan siendo apañados, avalados por el propio Estado, por los propios funcionarios, justamente por lo que estamos diciendo, ¿no? Por estos datos que estamos compartiendo. Pero recién compartíamos datos de lo que pasaba aquí en Salta, concretamente, pero también tenemos datos nacionales, Carla. Sí, hay datos nacionales, pero también hay datos puntuales con historias. Tenemos que hablar acá y vamos a comentar uno de los casos que tiene que ver con la familia del joven Jorge David Farfán Vera, lo digo bien, falleció entre el 8 y 9 de febrero del 2019. Es un caso de otros tantos de estos que hablábamos como cifras. Pero mirá lo importante de la cifra, poder ponerle un nombre, ponerle un apellido y ponerle una historia. Esto sucedió en el marco de un operativo en la comisaría del barrio Santana, ¿sí? Hoy su padre sigue pidiendo justicia y lo dice sin filtros, sin pelos en la lengua, de cuánta complicidad y omisión hay en esto. Pero qué mejor manera de hacerlo que escucharlo directamente al padre de el joven Jorge David Farfán Vera, o más conocido como Guri Farfán. A ver.
Mi nombre es Jorge Farfán, yo soy parte de la Comisión de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil de la provincia de Salta. Yo soy padre de Guri. Guri fue torturado y asesinado en la comisaría número 12 de Santana. Previamente fue asaltado por la familia Contreras y después torturado en la comisaría. Cuando la policía asesina a una persona, el encubrimiento es sistemático entre jueces y fiscales. Realmente la represión es una política de Estado. Los gobiernos mandan a reprimir a los policías en los barrios populares para, para adoctrinar a la gente, para así avanzar con este sistema. Los policías son la herramienta que utiliza el Estado para reprimir. Ya es un genocidio que se lleva la vida, que se llevó la vida de 7.900 personas en todo el país. Por eso nosotros exigimos justicia por Guri, por Cristian Gallardo, por David Alfonso, por Matías Carrera, por Ramón Zárate, por David Alfonso, por Gabriel Mura Ortiz, por Estefano Barrios y por todas las víctimas que fueron asesinadas en manos de la policía. El Estado se aprovecha de la pobreza y de la necesidad de la gente, porque las personas pobres son más manipulables. En realidad, el Estado es responsable de toda la represión en toda la Argentina. Bueno, ahí teníamos el testimonio y claro, lo que a mí me deja en el cuerpo, este testimonio además del espanto y el horror y esta denuncia que es constante, ¿no?, por parte de los familiares que han sido víctimas, ¿no?, de los abusos policiales, tiene que ver con una cuestión de confianza. ¿Qué nos sucede a nosotros como ciudadanos o cuando se surgen diferentes casos, Carla, que es habitual? Y hablaba recién el entrevistado, el invitado, hablaba de este encubrimiento. Y esto se ha dado sistemáticamente en muchísimos casos que han tenido lugar en nuestra provincia, en donde ese manto de duda ya lo tenemos incorporado. Y eso es peligroso, eso de verdad es complicado, porque ya genera una desconfianza absoluta en todo el sistema que tiene vinculado a la seguridad. Nos ha pasado con departamentos que han sido modificadas las pruebas porque había un compañero policía implicado, nos ha pasado con el caso de las francesas, nos ha pasado, bueno, con todos los casos que han tenido algún tipo de renombre, siempre la sospecha y en algunos casos la confirmación de la manipulación de pruebas y el encubrimiento entre propios colegas, más allá de sumar a otros estados, como lo hacía, me refiero al judicial y demás, entre las propias fuerzas policiales, bueno, existe como estos códigos, ¿no?, de camaradería que de verdad lo único que generan es finalmente desconfianza en la sociedad. Y hasta cierto punto extorsivos también, ¿no? Vale aclarar algo que vos decías, que en este caso existe, ¿no?, en nuestra provincia un comité de prevención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de la provincia. Existe una ley, existe la ley número 8024, lo digo bien, fue habilitada, ya tiene 3 años desde esa sanción. Pero claro, en los hechos no se ve materializado el impacto social que esto debería tener. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando todo queda en un anuncio, en una ley que viene a calmar las aguas? Pero repito, no hay una contención al momento de hablar de la gestión, del recurso, del personal y de los hechos en sí mismos. Algo que ¿no? se repite en todos los ámbitos. Hemos estado compartiendo otros informes vinculados a otras áreas y pasa lo mismo. Se dictan las normas, pero luego no se cumplen o no hay control sobre si verdaderamente se cumplen o no. Recién les decía que además tenemos datos a nivel nacional y estos datos que vamos a compartir de verdad son alarmantes. Mire la cifra que vamos a compartir en la siguiente placa. Carlita lo desarrolla. Bueno, lo van a ver a continuación. Tiene que ver con lo que sucedió en el 2021. Fíjate vos el titular contundente, ¿no? Los titulares suelen serlo y en este caso el Estado mató a una persona cada 24 horas, en este caso decimos 17 horas, lo digo bien, cada 17 horas.
repito, el Estado mata a una persona cada 17 horas. ¿Y por qué de esta manera? Dicen que durante el 2021 fueron asesinadas precisamente 981 personas por el Estado en sus diferentes modalidades con los recursos, hablamos por ejemplo, aumento de las muertes en lugares de encierro, en las mismas cárceles o prisiones, ¿no? Cumpliendo quizás una condena que está firme. De hecho, ya vamos a ahondar en ello. ¿Qué pasa en nuestra provincia, donde tenemos una superpoblación carcelaria, donde se registran suicidios, un gran porcentaje de suicidios y también muertes en lugares de encierro? Claro, ¿no? estamos hablando de esta cifra que es impactante, En este caso, es el Estado en general. Sí. No haciendo alusión únicamente a lo que es la policía, ¿no? Estamos Exacto. hablando del Estado en general. Exacto. La semana pasada teníamos un especial vinculado al 8M y hablábamos de femicidios y hablábamos también de esto que vamos a compartir ahora, y tiene que ver la incidencia o la relación entre los femicidios y, la agresividad de determinados policías, ¿no? Bueno, esto es una constante que cada vez que un observatorio emite cifras, nosotros veníamos hablando en el último programa del tema de la mujer, ¿no? De los femicidios, de la violencia de género, y siempre hay un porcentaje que involucra a personal de la fuerza de seguridad, ¿no? Sin ir más lejos, uno de los últimos casos es una salteña, pero que residía en Buenos Aires y que estaba precisamente formándose para esto, y su pareja también estaba vinculada a las fuerzas, ¿no? Es cercano el dato, y como hay muchos otros datos. Si vemos, por favor, en este sentido la placa de femicidios, de uniforme, como se le suele decir en estos casos, ahí estás viendo las modalidades, la cantidad de mujeres, la cantidad de femicidios. Los dos primeros casos, y acá es un dato que hablábamos detrás de cámara, ¿no? Se remontan a 1992, que vos ahí también hacías un punto, ¿no? Porque es importante marcarlo. ¿Qué pasaba antes de 1992? No existían datos, no había datos, no se contabilizaban los abusos del Estado hasta el año 1992. Todos los registros que tenemos, es una burrada lo que ha sucedido. Los registros que tenemos como para poder comparar son del año 92 en adelante, y recién, contábamos lo que sucede este año y lo que ha sucedido el año pasado. Pero desde el año 92 recién existen algún tipo de dato oficial por parte del Estado con respecto a los abusos policiales. Venimos de un país que ha tenido dictaduras militares durante muchísimo tiempo, y por supuesto el ojo tiene que estar puesto en los abusos de las fuerzas de seguridad en general, porque tenemos una historia, ¿no? Porque es importante remarcarlo y tenerlo presente para actuar en consecuencia. No sucedía hasta el año 92. Bueno, y aclaro y sumo un dato más. Hablamos de hoy llegamos con 423 femicidios. Leo las cifras para no equivocarme, sobre un total de 722 víctimas, femicidios de este tipo, hablamos femicidios de uniforme. Entonces, no es cuando hacemos la comparación, no leamos esto como datos aislados, empecemos a relacionar, que es también la misión de este programa, ¿no? Que usted con el dato haga el contraste pertinente. Y lo tenemos, Fíjese, ¿no? Gatillo fácil, sí. Los lugares de detención, que también suele ser un criadero, lamentablemente, de excesos y de abusos. Ahí tenemos también, otras situaciones que se van dando, como para que usted se haga una idea cuáles son los ámbitos, ¿no? Sí. La intrafuerza o intrafamiliar, ¿no? Lo que tiene que ver violencia de efectivos policiales, pero ya en el marco de su casa, 383, es un montón, y 373 femicidios. Represión en la protesta, 9, y ahí no se dan femicidios en concreto. Como consecuencia de otros delitos, 17, y se dio un femicidio, y esos son los datos. Claro, los que más llaman la atención son los lugares de detención y gatillo fácil, que se les puede tocar a cualquiera, ¿no? Exacto. Ahí está la cuestión también de la capacitación cuando ¿no? Y una capacitación que va más allá, lo venimos hablando, Ley Micaela, la violencia de género, todos reciben esta capacitación, pero ¿qué se trata? De venir, sentarse, escuchar la capacitación y partir sin poder pasar a la praxis. Entonces ahí ¿dónde está el engranaje que uno debería poder ver en estos casos? ¿Sabes qué? Me resuena además el tema de los femicidios de uniforme, los casos de consignas policiales. Fue resonante en Salta este tipo de hechos. Terrible ese caso, terrible. Teniendo una fuerza de seguridad, con un cambio del ministro de Seguridad, antes de irse, Pulleiro presentó un informe, ¿no? Ante nuestros legisladores, donde daba cuenta de los números y la cantidad de efectivos que estaban asignados, vale decirlo, a consignas policiales. Y algunos de ellos, y un caso fue resonante,
que en vez de estar haciendo eso, incumplía su deber, ¿no? En pos de revictimizar, porque volvía a intentar abusar de esa mujer que debería estar cuidando. Bueno, ¿no? fue un caso muy, muy sonado, por supuesto, porque claro, una persona que se encuentra en estado de vulnerabilidad, porque acaba justamente de tener una consigna policial en vistas de que era víctima de violencia de género, se le asigna una consigna a la persona de confianza, a la persona que te tiene que cuidar, que va a ser parte de tu familia, de tu día a día, porque ya sabemos que las consignas en ese momento, y bueno, por ahora también se siguen poniendo a las víctimas y no a los victimarios. Esta persona encarcelada dentro de su propia casa con esta consigna policial para no volver a sufrir abusos por parte de su pareja, termina siendo abusada por la propia consigna policial, por el propio policía que la tenía que proteger. Es una locura. Es una locura. Realmente es el mundo del revés, ¿no? Pero son las historias y suceden en Salta también, porque este hecho puntualmente fue aquí, ¿no? Guille, hablábamos, bueno, ¿qué hacer con todo esto? Tenés una realidad que demanda y exige tomar decisiones y poner dispositivos que vengan un poco a alivianar esa mochila, ¿no? A darle un poco de fluidez. Y aquí viene la buena. Acá viene la buena, que a mí me gustaría saber además qué pasa con esto. A ver, vamos por parte. ¿Se puede denunciar esto? ¿Se pueden denunciar los abusos policiales? Recordemos que esto fue resonante, hagamos un poquito de memoria. Porque es importante tener memoria, digo, ¿no? Por ahí nos olvidamos rápido de las cosas. Cuando vino el tema del aislamiento a raíz de la pandemia, se efectivizó un decreto que también fue súper criticado, el 255, porque le daba a la policía ciertas facultades ante la falta de incumplimiento, por ejemplo, del uso de un barbijo, ¿no? Sí. Podía hacer juez de parte, si se quiere. Bueno, esto fue súper repudiado por diferentes organismos y voces, pero claro, dejó en evidencia que había excesos. Entonces se habilitó una plataforma de denuncias web. Lo cual está buenísimo porque además te da la protección de no tener que hacerlo personalmente y lo puedes hacer de manera anónima. Es importante que cualquier persona que sufra abusos policiales sepa de que existe esta web, que lo puede hacer de manera digital y denunciar los abusos de la policía. La página que tenés que entrar se llama denunciasweb.gov.ar/abuso policial. Allí este canal que se puso a disposición, lo puso a disposición el Ministerio Público Fiscal, mediante el cual, bueno, cualquier ciudadano o ciudadana va a poder denunciar abusos policiales. Es totalmente sencillo, es seguro, sin necesidad, como decíamos, de asistir a la comisaría, sin necesidad de exponerte por ahí a una situación complicada, por todo lo que hablábamos recién, por el descreimiento que existe, por miedo a la revictimización, ¿no? Sí. Al abuso constante, pero lo puedes hacer a través de un sitio web y esto hay que destacarlo. Ahí estás viendo, ¿no? La visual para que sepas con qué plataformas te vas a encontrar. Pero nosotros me parece que también ponemos la lupa en esto. ¿Qué pasa cuando una persona, en este caso hablamos de abusos policiales y este es el tópico que nos compete este día? ¿Qué pasa con esa denuncia? Lo mismo que se pregunta la gente cuando denuncia, no sé, un caso de inseguridad. ¿Qué pasa con la denuncia? Y ahí, digo, el Estado tiene que dar respuesta. Está bien la pata de la justicia, ¿no? Lamentablemente que los tiempos de la justicia, sabemos, no acompañan los tiempos de las denuncias en ningún orden, tampoco en los abusos policiales. Digo, lo habíamos hablado y siempre lo focalizamos en el femicidio, lo tarde que actúa la justicia, lo limitado que se encuentran las fuerzas de seguridad justamente para impartir seguridad de manera correcta. Bueno, con el tema de abusos policiales pasa lo mismo, porque así como hay policías buenos, también los hay malos, y justamente los policías buenos tienen que tener las herramientas para poder actuar y desenmascarar estas redes de contención policial frente a quien abusa de su poder, abusa de su autoridad, tiene herramientas y elementos que son brindados por el Estado, es decir, por todos nosotros, para protegernos, no para que nos terminen matando, ¿no? Exactamente. O abusando de cualquier manera. Sí, así es. Y vuelvo a poner el punto. La capacitación es súper importante porque es lo que demanda también hoy la ciudadanía en todos los casos y en este caso hablamos de abusos policiales. Déjame hacer una simple salvedad. Insisto, nosotros al informe lo basamos en datos de este año, del año pasado. Nos hemos centrado en el ex ministro de Seguridad porque es quien más datos nos ha aportado, porque aparte nos llamaba la atención muchísimo la propia figura, ¿no?, del ex ministro de Seguridad en función de justamente este gabinete provincial que se había conformado cuando asumió el gobernador Gustavo Sanz, y decíamos, una persona tan cuestionada, tan ligada a tiempos oscuros de nuestra historia, haya sido parte del gabinete provincial. Fue el primer ministro, uno de los primeros ministros en solicitar el recambio, ¿no? Era un pedido generalizado. Evidentemente, sobre el nuevo ministro de Seguridad, Abel Cornejo, son pocos los meses hace lo que está en ejercicio, en función, y simplemente estos datos son para que en función de esto, pueda actuar en consecuencia, ¿no? Dándole el tiempo
necesario para que pueda desarrollar su función, ¿no? La importancia de la estadística, digo, del dato duro, digámoslo así, es que, a ver, no tenemos un registro estatal de esta violencia institucional, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí tenemos un comité, te decía, hay una sanción rige desde hace 3 años, pero no se efectiviza en los hechos. Ahora tenemos un portal de denuncias web. Volvemos a esto, ¿no? ¿Qué se hace con el dato duro? ¿Qué se hace con la denuncia? Ahí, repetimos, tiene que estar presente no solamente la justicia, pero sino también en este caso Ministerio de Seguridad, ¿no? Bueno, en general, todo el Estado. El otro día tuve la posibilidad de hablar con el secretario de Seguridad, ¿no? Acerca de un montón de hechos que iban surgiendo en nuestra provincia, más allá de los abusos policiales. Es un trabajo mancomunado entre el Estado provincial, los municipios, cada uno de los ministerios, bueno, tiene incidencia en esto. Recién hablabas la capacitación en ley Micaela, pero también el cumplimiento efectivo, las pericias adecuadas a las personalidades de quienes van a ocupar espacios de poder y van a hacer uso de armas de fuego, el control acerca de lo que ocurre o deja de ocurrir dentro de las comisarías, no tan solo vinculado al Ministerio de Seguridad, sino en general. ¿Qué pasa con el consumo problemático de sustancias que es, transversal a toda la sociedad y no deja de afuera tampoco al personal de las fuerzas de seguridad, lo cual, claro, es complicado. Es un tipo que está habilitado, un tipo o una mujer, habilitados para portar armas, para poder evidentemente actuar con ciertos privilegios diferentes al del resto de los ciudadanos. ¿Y quién nos cuida de la policía? Eso, ¿no? ¿Qué pregunta? ¿Quién nos cuida de la policía? Vamos a volver a compartir el informe para algún despistado, con eso nos vamos a ir a la pausa, pero para que tome buena nota, invitamos, ¿no?, al Ministerio de Seguridad a que, si gustan, me imagino que conocerán los datos, pero quizás muchos efectivos, quizás algún cadete que esté por ahí, que no tenga demasiada información o acceso a esa información, bueno, asimile estos datos también y piense, bueno, ¿qué se puede hacer para mejorar, para cambiar esto y para sentirnos todos los ciudadanos seguros y no con miedo de quienes nos tienen que cuidar, ¿no? Rehenes de la realidad. Vamos con el informe y pausa. ¿Quién nos cuida de la policía? Al pensar en la policía, deberíamos sentirnos seguros, pero no es el caso. La violencia policial existe y es una problemática en Argentina y en el mundo. En el caso de Salta, incluso tenemos una comisión de familiares contra el gatillo fácil. Esta comisión denunció al menos 5 casos de asesinatos por gatillo fácil durante el año 2019. En el año 2021, el INADI mostró su preocupación por el recibimiento que hicieron las autoridades de la provincia al ex policía Luis Chocobar. Recordemos que Luis Chocobar se encuentra condenado por homicidio agravado por asesinar por la espalda a una persona en el año 2017. Al inicio del mandato de nuestro gobernador Gustavo Sáenz, se designó como ministro de Seguridad a Juan Manuel Pulleiro, un ex militar negacionista y reivindicador de la dictadura. El exministro Pulleiro declaró en su momento que las denuncias que se recibieron por violencia policial y también atentando contra los derechos humanos se constituían como casos particulares, pero que de ninguna manera conformaban una red sistemática. Sin lugar a dudas, una opinión débil de argumentos y contraria a lo que demuestran las estadísticas. No se pueden hablar de casos aislados cuando hasta marzo se presentaron 476 denuncias por abusos de las fuerzas de seguridad. Y a esta cifra se suman 50 denuncias recibidas por la Delegación de Salta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En todo este contexto no existe un registro estatal que permita llevar una estadística de los casos de violencia policial. Pero antes de que termine el año 2021 ya se estimaba que el número de denuncias recibidas superaban las 1000. Hay que considerar además la cantidad de denuncias que no se hacen por el miedo que infunden las autoridades. Mientras tanto, aquí en la provincia los casos se suman de a montones. Junio de 2021, Luciano Diez es detenido ilegalmente en Apolinario Salavia por la policía, luego de balear su auto y someterlo a vejaciones físicas y psicológicas. Noviembre de 2021, Franco Darío Centurión fue víctima de torturas en Tartagal y quedó internado en grave estado. Noviembre de 2021, el cabo Alberto Rubén Martínez intentó violar a una mujer víctima de violencia de género que debía custodiar por amenazas de muerte. Si alguna vez pasaste por las comisarías de los barrios, seguramente habrás visto las paredes pintadas por los pibes denunciando haber sido detenidos de manera irregular, denunciando abusos y golpizas dentro de las unidades carcelarias y, lo más grave aún, denunciando haber perdido la vida sin que les hayan tomado la denuncia. Y vale la pena recordar que 1 de cada 5 femicidios tiene como victimario a miembros de las Fuerzas Armadas.
Vení, date una vuelta por el parque y las peatonales. Vas a ver qué ordenados están. Desde la Municipalidad de la Ciudad de Salta decidimos ordenar la ciudad para que puedas disfrutar haciendo lo que más te gusta. La obra pública genera puestos de trabajo para miles de salteños. Rubén Flores es oficial albañil y Alfredo González es carpintero. Ellos son parte de la construcción de 300 viviendas en Cerrillos. Ariel Caliandro y Luis Méndez, oficiales albañiles, trabajan en el nuevo centro de salud en el barrio El Huayco. José González, oficial albañil, y Daniel Ábalos, electricista, están terminando de acondicionar el nuevo parque urbano de Zona Sur. Todos juntos hacemos de Salta una provincia que crece. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Estamos ejecutando el Plan Municipal de Nivelado y Enripiado de Calles. Estamos presentes en más de 90 barrios. En 60 días tendremos 800 cuadras renovadas. Estamos haciendo Municipalidad de Salta. Conectados a tus sentidos, conectados a tu espíritu, conectados con vos. Vorterix. Estamos conectados. En Instagram, en Facebook, YouTube, Twitch, Spotify y en la web. Vorterix Salta. Estamos en todo.